Antes de comenzar con este tiempo de reflexión, quiero aprovechar el momento para honrar y bendecir a aquellos que hacen posible la transmisión cada fin de semana. No sé si habrás notado que quienes presentaron los segmentos anteriores fueron, por un lado, chicos de la congregación que ya no son el futuro, sino son el presente. Muchos de ellos ya están activándose en distintos ministerios y son parte de esa generación maravillosa que Dios está levantando. Por otro lado, también estuvieron aquí presentando los segmentos anteriores, Valen, Nico, Avi. Ellos forman parte del ministerio de multimedia y cada fin de semana, cuando nos sentamos en el living de nuestra casa a mirar las transmisiones, nunca pensamos que detrás de todo ello hay gente que está trabajando y que está haciendo las veces de esos colportores modernos que en la antigüedad llevaban los libros de la palabra de Dios a los pueblos, a las ciudades, y cuando no había librerías tenían acceso a la palabra de Dios. Hoy en día los tiempos cambiaron y hoy tenemos gente que con la gracia de Dios y con sus conocimientos aplicados al servicio, hoy nos bendicen con esta transmisión que ustedes tienen cada fin de semana y que disfrutamos los miércoles, disfrutamos los domingos, disfrutamos en las escuelas de liderazgo, en las escuelas de servidores. Así que felices por ellos, les honramos, reconocemos la tarea que ustedes hacen y aunque estén detrás de cámara, creo que fue una linda experiencia verlos delante de cámaras así. Quizás aquel que se conecta por primera vez no los ha visto nunca, pero son ellos los que trabajan y quizás si nunca te congregaste aquí en el edificio todavía, bueno, ya vas a saber quién es. Y también para todos aquellos que los extrañan, porque seguramente ya hace hoy, no sé cuándo verás el video, pero hoy ya hace 180 días que al menos aquí en Argentina estamos en tiempo de cuarentena, así que seguramente más de uno lo extrañó y lo vio y dijo, mirá qué delgado que está, igual que Pablo, estar cada vez más flaco. Pero seguramente cuando estuviste viendo, te alegraste como nos alegramos nosotros. Quiero hablarte en estos instantes de uno de esos personajes que la Biblia nos regalan, de esos que seguramente sus vidas no inspiraron las canciones que nuestros hijos cantan en las escuelas bíblicas. Quiero hablarte de uno de esos personajes que seguramente papá y mamá nunca dijeron, le vamos a poner el nombre de este porque figura en la Biblia, porque es parte de una proeza de Dios, de un milagro, porque Dios lo usó de manera sobrenatural. Seguramente este personaje del que quiero hablarte es uno de los tantos anónimos que allí aparecen y que más los reconocemos por las situaciones que atraviesan, por algún momento, por alguna reacción, por su temperamento. Seguramente los conocemos más porque en cierto momento de la historia hacen algo y los catalogamos. Conozco ejemplos de personas que hablan de Tomás en la Biblia y dicen, bueno, Tomás el incrédulo, Pedro el impulsivo, José el soñador, y le vamos poniendo en cierta manera un apodo como para reconocer una característica de alguno de ellos. Pero este es un anónimo, probablemente catalogado, pero sigue siendo un anónimo hasta que podamos descubrirlo juntos. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 51 y 52, que cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. La frase cierto joven nos está hablando de alguien que seguía a Jesús, pero lo seguía hasta cierto punto. No habla de que era alguien que caminaba al lado de Jesús y tampoco quiero hablar acerca de la juventud como un tiempo cronológico. Cierto joven es también aquel que sigue a Jesús y que no ha madurado en su fe y que no ha terminado de conocerlo y que no ha terminado de desarrollar una relación profunda con Dios. Conozco quizás mucha gente que hace muchos años que está dentro de una congregación, pero todavía muestra algunas características de inmadurez que tranquilamente encajan en esto de cierto joven que seguía a Jesús a la distancia. Repito, no es una cuestión de
cronológica ni de la cantidad de años que tienen, y no es para que nadie codee en su casa a su hijo, a su sobrino, a su nieto. Che, esta palabra es para vos. Si bien está enfocada en las nuevas generaciones, también es para todos aquellos que en cierta manera todavía no alcanzan la estatura de Cristo por la que todos estamos luchando. Saben que estos que siguen a Jesús a distancia, como ese joven atrás de un árbol, viéndolo desde lejos, son aquellos que a causa de su inmadurez no se comprometen. Dice la Biblia que el contexto de esto era el arresto de Jesús. Y cuando no se comprometen, tampoco quieren ser descubiertos. Como no se comprometen, tampoco están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Y como cada uno de ellos también, lamentablemente, ocurre con la gran mayoría de estos jóvenes o estas personas que todavía no alcanzaron su madurez en Dios, agarran muchas veces el catálogo de la fe y escogen qué obedecer y qué no obedecer. Prefieren escuchar que alguien, algún intérprete contemporáneo les diga que el sí de Dios es depende y el no de Dios es, bueno, algunas veces. Pero esta palabra dice que este joven que seguía a Jesús dice que tiró la sábana y salió disparando. La desnudez en la Biblia, la desnudez impetuosa de este joven, siempre es figura de miedo, siempre es figura de vergüenza. La desnudez es figura del pecado. Y recuerdan cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto y comen el fruto, la primera reacción de ellos es la misma de este muchacho que aparece allí. Es salir huyendo, es esconderse, es no querer estar cerca de Dios. Y esa escena de Génesis capítulo 3, versículo 7, dice que ellos se sintieron indignos de estar cerca de Dios. Y ese texto nos dice que al encontrarse ellos desnudos, como este muchacho, lo primero que hicieron fue ocultarse. Y fíjense que pasaron los años, pasaron miles de años, y la reacción de ese muchacho fue la misma que la de Adán y Eva: esconderse de la presencia de Dios, tomarse un tiempo, tomarse la distancia. Es preferible no reconocer que estoy desnudo delante de Dios, no reconocer mi pecado, antes que reconocer que estoy siguiendo a Dios y ser confrontado. Y es triste cómo muchos prefieren menospreciar la cercanía con Dios. Cuando digo menospreciar la cercanía, estoy hablando de que la misma estrategia que utilizó el enemigo en la antigüedad es la que lamentablemente muchos utilizan el día de hoy. Agarran al voleo cualquier palabra que Dios habló, le buscan la vuelta y tratan de justificar su falta de compromiso, tratan de justificar su pecado, tratan de justificar en las redes que lo que estoy haciendo está bien porque hay un texto que si lo mirás de atrás para adelante, capaz que justifico lo que estoy haciendo. Es la misma actitud que tomó este muchacho que aparece ahí. Dijo, bueno, suelto la sábana, me voy disparando y ni Jesús se va a enterar de lo que estoy haciendo. ¿Saben qué? Quiero hablarles un segundo a todos aquellos jóvenes, adolescentes que tienen la gran bendición de estar dentro de una congregación, dentro de una iglesia y que asisten regularmente a una congregación, a un grupo de crecimiento, ahora de manera online. Pero quiero hablarles a ustedes y decirles, nunca la opción es salir disparando. Por más veces que te equivoques, nunca la opción es tirar tu sábana y aferrarte al pecado. Es muy triste porque hay gente que se acostumbra, y principalmente estoy hablándole a las generaciones jóvenes, se acostumbran a su pecado, prefieren vivir y asegurarse un placer pasajero, aferrarse a eso antes que reconocer que mi error delante de Dios me expone. Pero ese Dios de amor me está esperando, me abraza. Dios estaba esperando allí para recibir. Nunca la mejor opción es salir huyendo. Es muy probable que más que nunca en estos tiempos, estas generaciones jóvenes que Dios está levantando van a ser confrontados en su fe, en su carácter, en su temperamento, en sus decisiones. Hay todo un ataque de las tinieblas impresionante en contra de las generaciones jóvenes y ya también incluso en contra de los niños. Vemos que las leyes están siendo modificadas para afectar el corazón de los niños. Recuerdan esto, nunca la mejor opción es salir disparando, siempre es estar cerca de Dios. Y conozco papás que tratan de justificar la situación y dicen, bueno, va creciendo, toma decisiones, hay que entenderlo, ya va a volver, Dios me dijo que iba a volver. ¿Saben qué? Quiero dejarles una frase en esta noche que
que en lo personal me ha marcado mucho y es: quien transgrede principios cancela promesas. Aquel que decide deliberadamente desobedecer lo que Dios estableció, cancela lo que Dios estableció para su vida. Y saben que uno puede decir, bueno, pero conozco gente que lleva sus ofrendas, sus diezmos, que bendicen, pero si estás enganchado del cable, si no estás pagando los impuestos, si estás haciendo negocios turbios, si no estás en ley con tus cuestiones, por más que Dios diga que Él bendice, por más que Dios dice traigan vuestros diezmos y ofrendas y yo los voy a bendecir, quien transgrede los principios cancela las promesas. Y por más que digan, bueno, sí, pero yo creo que puedo hacer esto, total, Dios me va a bendecir igual. Nunca te olvides de que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios y saber de que Dios está allí para recibirnos. No es tirar la sábana, no es salir disparando, es reconocer mi error delante de Dios. Caminar con Jesús no es meramente una aventura intelectual, emocional, sentimental. No es llenar las redes con frases que digan, bueno, Jesús me cambió la vida, y al otro día decir una barbaridad del gobierno de turno. No, al margen de estar de acuerdo o no con el gobierno de turno, tu principio tiene que ser honrar a Dios con todo lo que estás haciendo. Lo principal tiene que ser seguir a Jesús y no salir disparando. Tu accionar muchas veces termina condicionando el obrar de Dios sobre tu vida. Y quiero animarte a que en estos tiempos no te alejes de la presencia de Dios. No hagas la fácil, no salgas disparando, no tires la sábana como la tiró aquel muchacho. Si quizás por primera vez estás escuchando o estás viendo esta transmisión, cuando sea que puedas verla, quiero animarte a que puedas acercarte a Jesús, puedas acercarte a Él y conocerlo. Durante toda la transmisión habrás visto que aquí en los zócalos aparece un número de teléfono, aparecen contactos para que vos puedas contactarte con nosotros y podamos ayudarte a conocer a Jesús. Aparece allí un formulario para que nos dejes tus datos y podamos acercarte, la manera de que puedas estar cada día vos un poquito más cerca de Jesús. Y sabés que cuando Jesús vino, esa noche tremenda en la que este muchacho sale disparando, se está cumpliendo mucho de lo que se había hablado de él. Pero por sobre todas las cosas se cumple esa palabra de Lucas capítulo 19 que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La noche que Jesús es abandonado por sus amigos, por este muchacho, minutos después Él es castigado, Él es azotado. Mel Gibson imaginó algo, pero seguramente fue mucho mayor de lo que, si eso te ayuda para imaginar el castigo de Jesucristo. Dice Isaías capítulo 53, verso 5, depende la versión en la que vos lo lees, pero hay un texto que dice que lo que Jesucristo sufrió, el castigo que Él sufrió, fue para que vos puedas vivir en paz. Y esto te incluye a vos, querido adolescente, querido joven. Por más que estás luchando con un montón de cosas y no podés disfrutar el castigo que sufrió Jesucristo en la cruz, y antes de la cruz, fue para que vos tengas paz, para que puedas conocerlo, para que puedas disfrutarlo. Y sabés que esa paz es la que tenemos cada uno de aquellos que hemos conocido a Dios. Cuando escuchaba el testimonio de Melanie, decía, en medio de la situación puede tener paz. Porque aquellos que conocemos a Dios sabemos que aún en tiempos de pandemia, en tiempos en que los números son alarmantes, aún en que el avance del virus pareciera que es tremendo, aún en tiempos de pandemia seguimos teniendo paz. Y sabes que ese castigo de Jesucristo no caduca en tiempos de pandemia. Ese castigo que Jesús estaba recibiendo, su propia sangre estaba firmando allí, decretando que vos y yo tenemos paz por medio de aquel que nos amó. Romanos dice esto, justificados pues por nuestro Dios, tenemos paz para con Él por medio de aquel que nos amó. Y la verdad que esa palabra sigue haciendo en mi interior un montón de preguntas diciendo, bueno, a ver, tenés que valorar lo que Dios hizo por vos. Ese castigo, vos no podés ser de los que abandonan la sábana y salen disparando, de los que le siguen de lejos. Y saben que hace tiempo nuestros pastores nos están ministrando con el libro de Hechos, ¿no? Y la semana pasada, no sé si viste estas predicaciones de manera cronológica, pero el fin de semana pasado vimos
como congregación, como la iglesia, la llamada iglesia primitiva, tenía esa explosión allí en Antioquía y empezaban a salir misioneros y en medio de la persecución la iglesia seguía creciendo y Dios seguía hablando de ellos. Pero hay un capítulo allí, el capítulo 12, que es el que hablamos recién, que uno puede ver el milagro impresionante que ocurre en la vida de Pedro. Dios lo saca de la cárcel. Dios abre las puertas, envía a su ángel, pero en ese capítulo hay unos versículos que quiero compartirte en esta noche porque aparece uno de esos anónimos, uno de esos que están catalogados ahí como el abandónico, y no estoy haciendo alusión a ningún simpatizante de ningún club de primera. Quiero dejar en claro eso porque hay alguien que abandona acá en la historia. Quiero dejarlo en claro. Dice el capítulo 12 del libro de Hechos que versículo 11, finalmente Pedro volvió en sí. Es verdad, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Verso 12 dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido a orar. Quiero hablarte unos minutos ya para cerrar de Juan Marcos. El mismo capítulo, pero en el verso 25, dice que cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose consigo a Juan Marcos. Y el capítulo 13 es donde acontece esto que por lo cual seguramente la mayoría de nosotros conocemos a Juan Marcos, aquel joven misionero que sale con dos gigantes de la fe, Pablo y Bernabé, y dice, bueno, vamos, y cuando están en pleno recorrido dice, me quiero volver a casita. Y el capítulo 13, verso 13 dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero no me quiero detener en este último pasaje, sino en los anteriores, porque dice que este muchacho, Juan Marcos, era hijo de una mujer llamada María. No es María la madre de Jesús, no es María Magdalena, sino que era otra de las Marías que seguían a Jesús y que siempre estuvieron cerca. Y se cree que el lugar a donde Pedro llega, el lugar a donde Pedro va y golpea la puerta después de ser liberado, es precisamente esa casa de María donde Jesús come la última cena. Y no solamente es el lugar donde Jesús celebra la última cena, sino donde el Espíritu Santo viene con poder el día de Pentecostés. Al ser un lugar espacioso, había lugar para muchas personas. Los cristianos estaban en plena persecución. Por consiguiente, buscaban lugares que para ellos eran referenciales. Y dice la Biblia que, si bien no hay mención alguna de Juan Marcos en la última cena, los aposentos altos, así como los conocemos nosotros, por lo que dice la palabra de Dios, eran lugares específicos para los visitantes. Iban allí y cada hogar, por lo general judío, tenía un lugar en la parte de atrás donde construían una habitación que era para las visitas, era el aposento alto. Y a veces cuando no había visitas los alquilaban, los prestaban para los viajeros. Recuerden que en Jerusalén había mucho movimiento, viajaban los judíos a Jerusalén para las fiestas, entonces era muy común que ellos tuviesen ese tipo de lugar. Y saben que tenían pasillos y tenían entradas independientes hacia la casa. Y este muchacho llamado Juan Marcos tuvo la bendición, a causa de su madre, de tener a Jesús y sus discípulos la última cena en su casa. Y yo me imagino para un adolescente, este muchacho decir, tengo al milagroso, tengo aquel que hace cosas increíbles, lo tengo en mi casa y está en el fondo. Y me imagino la inquietud del muchacho diciendo, está el Mesías en casa comiendo con sus amigos. Y seguramente la última cena se prolongó, eran momentos antes de que Jesús fuese entregado, era un momento muy doloroso para él, pero era un momento de cena en el que compartían y disfrutaban con ellos, y debe haberse extendido hasta horas de la madrugada, y de pronto Judas pega un portazo y sale disparando. Todos aquellos que tienen inquilinos que viven en el fondo o vecinos que tienen mucho ruido cerca, ustedes se dan cuenta que cuando alguien pega un portazo a la madrugada, ¿qué hacen? Escuchan pasos, dicen, ¿qué pasó? ¿No? Imagino que este Juan Marcos escuchó el portazo y dijo, algo pasó, ¿no? Sumado a que el aposento alto era precisamente un lugar que estaba arriba de la casa.
Imagínense en esos momentos 12 hombres comiendo arriba, ¿no? Entre risas, entre llantos, escuchar un portazo. El movimiento debe haber sido algo extraño, pero común para ellos. Y cuando Judas golpea la puerta y va a hacer lo que estaba escrito de él, al rato se mueven todos y me imagino a ese muchacho llamado Juan Marcos, intrigado por lo que pasaba, agarrando lo primero que tenía sobre él, agarró una sábana y dijo, yo me voy a ver qué pasa a las 3 de la mañana, 4. Si está saliendo Jesús con sus muchachos, quiero saber a dónde van. Y sabes que en medio de la noche más oscura de Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, en medio del arresto y en medio de un traidor que acaba de besarlo, en medio de un discípulo que acaba de sacar su espada, vemos a un joven con una sábana que sale disparando. Y creo que me vas entendiendo por dónde vamos. Juan Marcos es el muchacho de la sábana que leímos en un principio. Juan Marcos es aquel que lo seguía desde lejos. Como vemos, seguir a Jesús, como le ocurre a este muchacho, no es una cuestión de familia. María era de las mujeres de oración. Cuando Pedro fue a la casa de María, ya estaban orando. Mujeres tremendamente consagradas a Dios, que siguieron a Jesús cuando Él estuvo y cuando Jesús fue levantado, seguían siendo parte de la iglesia primitiva. Y sabes que quizás tenés algún líder en la congregación que te dice, che, no aflojes, mira que vamos a estar cerca tuyo, te manda mensajes, quizás tus pastores te envían mensajes, no sé si estás en otra congregación, pero hay alguien que te está apuntalando y te está diciendo, che, no aflojes, Dios está con vos. Y este muchacho llamado Juan Marcos estaba allí, siguiendo a Jesús desde lejos y formaba parte, no sé si del decorado en la primera iglesia, pero en algún momento alguien dijo, che, pero estaría bueno que lo llevemos como misionero, ¿no? Estaría bueno que, ya que está siempre en nuestras oraciones, cuando Pablo y Bernabé salgan, como leíamos recién, agarraron a Juan Marcos y le dijo, vamos de misioneros a andar por ahí. Y saben que cuando Juan Marcos los abandona allí en Perge, y se vuelve a Jerusalén, se crea un conflicto tan grande entre Pablo y Bernabé que terminan separándose, cada uno yendo por su lado, y el reino de Dios sigue avanzando, pero Juan Marcos no se lo considera para la obra del ministerio. Y saben que cuando veo el relato, me doy cuenta que había algo en Juan Marcos que era una característica de este muchacho, ¿no? Bajo presión tiraba la sábana y se disparaba. Bajo dolor, bajo inseguridad, bajo una situación en la que no estaba cómodo, prefería abandonar todo y seguir su camino. Y muchos años después de haber estado esa noche con Jesús, lo vemos allí en una situación bajo presión y causó que 2 de los primeros grandes líderes que tuvo la iglesia terminaran discutiendo a causa de él. Bernabé era pariente, no dijo nada, era su pariente. Pero Pablo dijo, yo a ese vago no lo quiero más, ese abandona cada vez que lo queremos llevar, no lo quiero más. Y me imagino a Juan Marcos diciendo, yo tengo miedo. Encima dice la Biblia en Hechos capítulo 13 que el primer gran encuentro que tiene Juan Marcos con las cuestiones espirituales del lado de las tinieblas, porque ellos estaban acostumbrados al mover sobrenatural de Dios de la iglesia primitiva, pero en el capítulo 13 relata un momento en el que un mago de las tinieblas los confronta y Pablo le tira ahí, bueno, mira, lo acomoda espiritualmente y creo que eso terminó asustando al muchacho probablemente y dijo, no, esto no es para mí, me voy, y terminó yéndose. Ahora, hay algo que acontece en la vida de este muchacho que de un día para otro aparentemente, o al menos no tenemos registros, hay un vuelco de 180 grados. Deja de ser el que se dispara, el que tira la sábana, el que abandona el barco para volverse una persona sumamente relevante en la historia. Colosenses capítulo 4, verso 11, en las últimas cartas ya del apóstol Pablo, él le está diciendo en la parte final, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también saludos a Marcos, el primo de Bernabé. Y tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí,
hagan que se sienta bien, dice Pablo. El capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Hay algo que acontece en la vida de Juan Marcos que tanto Pablo como Pedro, que lo vamos a ver ahora, dicen, este es un varón entero, Dios ha trabajado en él, lo necesito para el ministerio. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13 dice, saludos a la comunidad que está en Babilonia. Babilonia para los cristianos en ese momento era una forma de hablar en clave del Imperio Romano. Era para la iglesia que estaba en Roma, escogida como ustedes, dice, y también a mi hijo Marcos. Pedro le dice, este es mi hijo, Marcos es mi hijo. Y aunque no lo crean, me lo contaron, y usted saque sus propias conclusiones. Hace algunos años atrás no existían los celulares, no existían lo que ustedes y yo tenemos en nuestras manos gran parte del día, y no había esos dispositivos para mandar fotos, para mandar mensajes, para saber lo que está haciendo otra persona del otro lado. Nunca nos imaginamos estar en un culto ahora, mirándolo allí por la cámara, usted en la comodidad de su casa. Antes la gente se comunicaba vía carta. ¿No? Mandaba una carta y quienes la llevaban eran esos seres tremendamente odiados por los caniche toys, ¿no? Que aplauden una vez al mes frente de tu casa y que van con una cartera y adentro llevan un montón de papeles blancos con un montón de numeritos demoníacos que solamente sacian su ira cuando ustedes y yo pasamos por un pago fácil o por home banking, ¿no? El cartero es aquel que te lleva las facturas todos los meses, si es que pagas las facturas, ¿no? Pero alguien quizás en tu casa podrá dar fe de esto. Antes, la gente para comunicarse escribía una carta. Y ustedes saben que escribimos como hablamos, ¿no? Tenemos gente en la congregación que cuando te escribe te dice, chamigo. Tenemos gente que te dice, queridísimo, ¿no? Tenemos gente, compadre, no, chamigo, y un montón de cosas. Y vos decís, cuando no hace falta que veas quién te está escribiendo, ¿no? Amor, pimpollo, solcito. Vos ya sabés cómo te van a escribir y sabés que el que te está escribiendo te pone cosas que solamente te pone a vos. Y vos decís, por más que agarre otro celular, me lo está escribiendo fulano porque ya conoces su forma de escribir. Hace un tiempo con mi esposa estamos trabajando con las generaciones jóvenes y Dios ha trabajado en nosotros y nos ha ayudado muchísimo en lo que es la interpretación de lenguas, la revelación, porque los adolescentes escriben como hablan y muchos jóvenes también. Y si hablan en código con 3, 4 A, O, así escriben. Y ustedes ya saben que no le pidan que ponga la coma, el acento, ¿no? Esas cosas son del diablo, no están para más de uno. Y te manda un mensaje y cuando ya no puede o se ve limitado te manda un sticker, ¿no? Entonces, y vos ya entendés con el sticker qué es lo que te está queriendo decir. Pero antes la gente mandaba una carta y vos ya sabías que los detalles de esa carta eran características de las personas. ¿Sabés que todos los grandes estudiosos y los teólogos de la historia concuerdan de que Juan Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos? Por gracia de Dios, Dios hizo algo tremendo en la vida de Marcos. Y de hecho, hay un momento en el que vos podés descubrir a Marcos, y es en ese que leíamos al principio. Él cuando está escribiendo la carta no dice, yo soy el que una noche cuando Jesús estaba yendo tira la sábana, sino que dice, cierto joven, no voy a andar muchos detalles, tiró la sábana y salió disparando, huyendo. Marcos es el autor del primer evangelio que la iglesia recibe. Los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan se escriben decenas de años después. De hecho, es el tercer libro escrito por la iglesia. Marcos relata como nadie detalles que ustedes pueden encontrar y les animo a leerlo ahora con ojos de Marcos. Pero como veíamos recién, Pedro dice, hey, Marcos, mi hijo amado, tráelo a mi hijo, porque Marcos escribe, Marcos es el editor, Marcos es aquella persona que Pedro toma y pone a su lado y le dice, vamos a caminar juntos. Y caminar juntos al lado de Pedro te lleva a dejar de ser un actor de reparto a volverte un actor protagónico.
Si en la Biblia se hubiesen entregado los premios Oscars de acuerdo a la participación de cada uno de ellos, seguramente algunos apóstoles se llevarían el Oscar a mejor actor, ¿no? Seguramente habría otro que se llevaría algo de reparto. Probablemente Juan Marcos hasta ahora formaría parte de los extras que aparecen al final y que recién muchos de nosotros descubrimos que son interminables porque esperamos que Marvel ponga el pedacito de película que no terminamos de ver y que nos va a dar pie para la próxima. Bueno, ahí, antes de aparecer ese último fragmento de la película de superhéroes, hubiera aparecido Juan Marcos. Pero cuando se acerca Pedro y le dice, mirá, vení conmigo, caminemos juntos. Te voy a explicar una cosita, Juan Marcos. A Jesús no se lo niega. Te lo digo yo, que lo negué. Seguramente Pedro le habrá dicho, vení, camina conmigo. ¿Sabés que a Jesús no se lo abandona? Porque yo lo abandoné y fue la peor decisión que tomé. ¿Sabés qué, Juan Marcos? Aunque te estés hundiendo en tu vida, nunca quites la mirada de Jesucristo, porque aún de allí Él te va a sacar y te va a extender su mano. Aunque estés en el momento más difícil y aunque una y otra vez le falles y aunque una y otra vez te equivoques, nunca te olvides que Él te va a estar buscando. Cuando Pedro lo agarró y le dijo, vení, te voy a contar cosas de Jesús, te voy a enseñar cosas de Jesús. Eso fue algo totalmente impresionante para Juan Marcos. Y es más, le dijo Pedro, hagamos una cosa. Hace muchos años que Jesús ya se fue y quiero dejar registrado todo esto que yo viví. ¿Qué te parece si vos vas editando y vas escribiendo lo que yo viví con Jesús? Y es imposible no enamorarse de Jesús cuando alguien te lo cuenta en primera persona. Es imposible no descubrir el corazón de Jesús en la vida de Pedro. Y eso fue lo que le pasó a Marcos. Y ahora sí, con esto cierro. Es tan notable la relación de Juan Marcos, con el apóstol Pedro, de que cuando ustedes se acercan al Evangelio de Marcos, pueden ver en Marcos cosas que no ven en el resto de los evangelios. Incluso pueden ver algunos detalles que cuando los estudian en profundidad se van a enamorar más del Evangelio según San Marcos. Porque Marcos precisamente se vuelve ese hijo amado que se vuelve cómplice de Pedro y relata su Evangelio dejando bien parado a Pedro, ¿sí? Lo escribe y dice, mirá, te doy algunos ejemplos. La confesión, la famosa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, aparece en todos los evangelios. Pero en el Evangelio de Marcos, Juan Marcos pone, y en ese momento Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí se acaba la historia. Esto lo puedes encontrar en Marcos capítulo 8, versos 27 al 30. El resto de los evangelios dicen, pero Jesús le dijo, no te lo dijo, eso no te lo reveló carne y sangre, yo a ti también te digo, tú eres Pedro. Bueno, eso no aparece. Juan Marcos dice, vamos a dejarlo acá, Pedro, como bien parado. Los preparativos de la última cena solamente están relatados en Marcos. ¿Sabes por qué? Porque está hablando de su casa. Marcos dice, podríamos anotar acá el momento en el que Juan y Pedro fueron a Jerusalén, buscaron el burrito, vieron al hombre del cántaro y terminaron en una casa. ¿Sabe por qué? Porque esa es mi casita. Así que este lo tenemos que poner acá. Algún momento algún neuquino dentro de 2000 años lo va a leer y se va a enterar. Pero Juan Marcos estaba escribiendo su historia de vida. ¿Sabes que Marcos alude, deja de lado los discursos y los grandes diálogos? Hasta que el Espíritu Santo viene con poder sobre Pedro. Pedro no le presta atención a los diálogos. Vos agarrás el Evangelio de Juan y ves a Jesús hablando con Nicodemo, ves a Jesús hablando con la mujer samaritana, ves a Jesús charlando con la gente. Marcos no tiene diálogos. Pedro no le prestaba atención a los diálogos. Pedro veía los detalles, decía, bueno, había un pez, había 2 niños, había esto. Y Marcos lo escribe así como está. Y lo que más la atención me llama es que Marcos siempre, pero siempre, siempre deja bien parado a Pedro. En el arresto a Jesús, en el Evangelio de Marcos dice, y vino alguien y sacó la espada, Marcos capítulo 14, verso 47, uno sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. El Evangelio de Lucas lo manda al frente y dice, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. La complicidad en amor
Pedro con Juan Marcos es maravillosa y deja en evidencia de que cuando decidís seguir a Jesús, Dios va a poner a alguien a tu lado para que puedas conocerlo más que nunca y para que dejes de ser alguien que tira, ya no la toalla, tira la sábana al piso y sale disparando cuando es confrontado. Cuando descubrís a Jesús, quizás a través de alguien que te manda un mensaje todas las semanas, que te manda una predicación, que te manda el audio, que te manda el devocional, que te escribe, es alguien que te está queriendo mostrar otro nivel de relación con Jesús. Ya no para que una y otra vez te dispares, ya no para que vuelvas a lo mismo. Sabes que Juan Marcos volvió a aquello que alguna vez fue su estilo de vida. Pero en medio del proceso, cuando conoció a Pedro, no solamente que dejó de ser el que había sido, sino que Dios lo usó para contar las maravillas que Jesús hizo. No tengo la menor duda de que si decidís seguir a Jesús, lo mejor que podés hacer es ponerte la sábana, vestirte bien y empezar a contar las maravillas que Dios hizo con vos. Esa es la mejor manera de conocer a Dios y que muchos puedan llegar a conocerlos. Sabes que tu pecado no lo condiciona a Dios y tampoco condiciona su amor para con vos. Hoy tenés la oportunidad de llegar delante de Él y recibirlo y abrazarlo. ¿Me dejas orar para terminar? Señor, yo te doy muchas gracias porque podemos conocerte, pero gracias por lo que hiciste en la vida de Juan Marcos. Gracias porque tu amor tan grande lo abrazó y él pudo llegar a conocerte. Y gracias porque hoy en día tenemos la palabra viva y eficaz, de puño y letra, inspirado por el Espíritu Santo, de alguien que fue transformado por el poder maravilloso del amor de Dios. Señor, queremos ser esas personas que vos puedas usar para bendecir y proclamar tus maravillas, y proclamar lo que vos estás haciendo en cada uno. No hay nadie mejor que vos, Señor. Y estamos convencidos de que más que nunca en este tiempo necesitamos un encuentro que nos atraiga a tu presencia. Necesitamos ser atraídos con cuerdas de amor y también entender de que funcionamos como cuerpo, funcionamos como familia, funcionamos como hijos tuyos. Y te pedimos que levantes en este tiempo a todos esos Pedros que van a bendecir esta generación y las generaciones siguientes. Señor, que tu Espíritu Santo nos abrace, que tu Espíritu Santo nos cubra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros un domingo más. Gracias por sumarte, gracias por prenderte, gracias por dejarnos llegar ahí, al living de tu casa, a tu cocina, a tu dormitorio, a donde sea que tengas el dispositivo para ver esta transmisión. No te olvides que Dios te está esperando y que, como siempre decimos, allá abajo te aparece el número de contacto de la congregación, te aparecen los datos de las redes. Seguí mirando, suscríbete, fíjate la manera en la que podamos contactarnos con vos. Estamos llenos de Pedros que pueden darte una mano para que puedas conocerlo mejor. Que Dios te bendiga mucho.